fantástica y bendecida semana 3 de este 2026. Como siempre lo decimos y lo decíamos el año pasado, pues este año también lo vamos a decir. Que sea una semana de éxito, de victoria para todos ustedes en sus planes, sus metas, sus viajes, sus citas médicas, sus exámenes, en fin. Que todo les salga a flor de piel. Y por supuesto, que también sea una semana de éxito para ese sueño que todos compartimos, ¿no? El sueño de continuar la transformación de Colombia con un segundo gobierno progresista, con unas mayorías en el Congreso. Hacemos aquí un paréntesis, faltan 55 días para ese 8 de marzo. Así que la tarea es larga, es una tarea profunda, es una tarea grande que tenemos. Lograr llenar ese Congreso de gente decente y poder movilizar 10 millones de votos para esas elecciones a Cámara de Representantes y al Senado. Por favor, ya lo sabemos, tenemos que hacer esa tarea. 55 días faltan para eso. Hoy es martes 13 de enero, aunque el cuento no es el martes. Yo no sé, aquí en Colombia siempre dijeron que era el martes, pero el cuento de eso, la película y toda esta historia es viernes 13. Por cierto, yo nací un viernes 13. El 13 es, para mí, es un número de suerte, digámoslo así. El 13 es mi número. Pero bueno, hoy martes 13 de enero del 2026 se están cumpliendo 1255 días del gobierno, del cambio del gobierno, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón se los digo. Bueno, vamos comenzando. Y lo que tenemos que hacer es pues la continuación del video que subimos el día de ayer, como lo vieron, si no lo vieron, por ahí estuvimos en el portal de la 80, incluso estuvimos a bordo de varias rutas de Transmilenio, fuimos de un portal a otro, de este portal a otro, recorrimos prácticamente Bogotá a bordo de los Transmilenios y haciendo pedagogía. Si no lo vieron, estuvimos ayer con el concejal José Cuesta, estuvimos con Amaranta Hank a bordo de los Transmilenio, pero también hubo mucha gente que se congregó en el portal de la 80 y en todos los portales, las entradas y salidas de Bogotá. El día de ayer, que era la Operación Retorno, pues hicimos esta movilización que llevaba por nombre El Pacto se toma Bogotá, y la misión más importante era convencer, de hablar, de dialogar, pero también de vencer. Tenemos que vencer en 55 días. La primera tarea que tenemos, la elección de Cámara de Representantes y la elección al Senado. Llenar ese Congreso de gente decente, 10 millones de votos. Es así. Y ya lo sabemos y lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, por activa, por pasiva. Esta vez tenemos que lograr el llamado 55-86. Nosotros vamos aquí ya en 65-100. Lo tenemos que hacer. Hemos aprendido en todo este gobierno, todo lo que lleva este gobierno del cambio, cómo es de importante tener las mayorías congresionales, las mayorías también para una asamblea constituyente. Así que la tareita, todos a movernos. 55 días es lo que falta. Pero bueno, estábamos entonces hablando de lo que hicimos, de la actividad que estuvimos haciendo el día de ayer, y quedamos en el video que subimos ayer, quedamos que nos íbamos para Transmilenio. Ahí montamos un video, una parte de esa pedagogía que se estaba haciendo a bordo de los buses, y pues tengo aquí la segunda parte. Con esa iniciamos el video del día de hoy, la segunda parte de esa pedagogía, de esa campaña que se hizo el día de ayer y que tiene que continuar. Esto tiene que ser masivo, no solo un día. Tenemos que salir y ponernos todos el overol, a hacer la tarea, a hacer esa pedagogía, a convencer a muchas personas que tenemos y que sabemos que de ahí tenemos que sacar gran cantidad de votos. Me refiero al abstencionismo. De ahí es que tenemos que sacar a los abstencionistas. Tenemos que sacar mucha gente, convencer con argumentos, con verdades, no con mentiras. Ayer estábamos viendo también en esa actividad otras campañas, varias campañas. Estaba por ahí Juan Fernando Cristo, en fin, en varios, allá en el portal de la 80. Y entre esos nos encontramos también a unos conservadores que de una vez empezaron a atacarnos. Encontramos,
mucha gente, ¿no? Yo también cuando venía de vuelta estaban repartiendo volantes y decían, el único candidato antipetrista, el candidato antipetrista, no tienen argumentos, lo único que sus campañas se basan en decir Petro, 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 Petro. Y los conservadores, por cierto, nos atacaron de una forma muy fea, no violenta, pero sí con palabras ofensivas. Y de una vez y se les dice, oiga, pero es que no tiene que por qué llegar aquí a agredirnos verbalmente. Eso de una vez cómo se ponen, ¿no? Y pues yo no me quedo callado, yo no voy a ir a golpes y nada, pero pues también tiene uno que controlarse y saber manejar esto, ¿no? Con decencia, con mucha decencia, sin caer en ese juego, sin caer en lo mismo que ellos hacen. Pero tenemos también que argumentar y tener argumento en ese debate, que lo hemos dicho muchas veces, se presenta en la calle y de donde pueden salir grandes piezas publicitarias para mostrar los avances de este gobierno y como vamos a lograr volver a tener presidente progresista, pues que esos errores de comunicación se corrijan en el siguiente gobierno. Ojalá, así sea de forma voluntaria, de como sea, pero se tienen que crear estrategias y yo siempre pues hago el llamado, ¿no?, a los publicistas por el cambio, publicistas por la transformación de Colombia, para que nos unamos y hagamos unas campañas creativas, campañas buenas, campañas de forma voluntaria, para que las cosas buenas que se han producido y que se van a seguir produciendo en nuestro país, pues se vean como se tienen que ver y no siempre manipulada por esos medios hegemónicos. Bueno, y precisamente pues ayer en medio de esta pedagogía, pues obviamente estábamos no expuestos, sino sabíamos que iba a aparecer alguien que no le iba a gustar, iba a aparecer alguien que este periódico que se estaba repartiendo el día de ayer, pues que lo tiraran o lo rompieran o nos lo tiraran en la cara a nosotros, en fin, cualquier situación de esa se puede presentar, pero en eso tenemos que saber actuar. Y ayer se dio un ejemplo de eso en todo lo que hicimos el día de ayer, entonces traigo esas imágenes que nos ocurrieron a bordo de un Transmilenio. Comenzamos con eso y continuamos con más noticias importantes que se han dado también en las últimas horas. Estamos haciendo uso del legítimo derecho de la pedagogía para hablar con la gente para que el próximo 8 de marzo tengan argumentos y razones que les permitan votar bien. Nosotros estamos impulsando para que Bogotá en general vote 3 veces pacto. A la Cámara en lista cerrada, pacto histórico. Al Senado de la República, lista cerrada, pacto histórico, y en la consulta del Frente Amplio, voten por el compañero Iván Cepeda. Conmigo se encuentra una mujer maravillosa, Alejandra Umaña, más conocida como Amaranta Hank, actualmente es candidata oficial al Senado de la República en representación del pacto histórico y quiere tener una posibilidad de compartir un par de iniciativas de lo que será su actividad legislativa a partir del 20 de julio. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Omaña, yo soy periodista, me conocen como Amaranta Hank. Me formé como periodista en la zona de frontera colombo-venezolana, cubría temas de conflicto armado, pero desde hace un tiempo, desde hace más o menos unos 7 años, estoy en el activismo por los derechos de las mujeres en actividades sexuales pagas, que son por lo menos 500.000 mujeres en el país que ejercen trabajo sexual en la calle, modelaje webcam, creación de contenido y pornografía, que es un trabajo bastante estigmatizado por la sociedad en general, pero que en realidad son historias de mujeres cabeza de familia, mujeres cuidadoras, que están ahí trabajando sin un salario digno, sin dignidad en general, en muchas oportunidades, en muchos espacios, sin posibilidad de tener una vivienda digna o de tener una pensión por lo menos. Hay mujeres que trabajan acá en Bogotá, en zonas en las que hemos trabajado, en la 18 con 13 por ejemplo, donde tenemos trabajadoras sexuales de 70 años, de 65 años que hacen sexo por supervivencia. Mi activismo es ese porque conozco muy bien ese gremio, porque la falta de oportunidades laborales de Colombia me llevó a hacer pornografía y desde ahí empecé con fuerza ese activismo. Ese activismo hoy en día busca poder legislar por los derechos de ellas, de esas 500.000 mujeres en el país. Por eso hoy hago parte de la lista del Senado, soy la número 23. Necesitamos cambiar ese Congreso y les pedimos a ustedes que nos ayuden. Hoy en día somos el partido político con más congresistas, pero necesitamos muchos más, porque son allá
una fuerza de derecha que se opone a estos cambios sociales y necesitamos que ustedes nos apoyen saliendo a votar el 8 de marzo a la Cámara por Bogotá, que es una lista cerrada, hay que marcar ese logo del partido. Al Senado también, que es en la lista en la que yo me encuentro, votando también por el logo del partido y acompañando una vez más en esta segunda consulta, la del Pacto Amplio, a nuestro compañero Iván Cepeda, que es quien nos va a garantizar que esa lucha, que ese proceso del cambio siga, continúe. Les agradezco muchísimo por poder escucharme. Mi nombre es Amaranta. En redes sociales tenemos mucha más información por compartir a ustedes, porque sabemos que uno de los principales retos es combatir esa desinformación de los medios masivos de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Urgente, urgente. Próximo miércoles le suben al Transmilenio 3.550 pesos. Y el alcalde Galán está diciendo una cosa que es completamente falsa. Y es que le sube el Transmilenio, dice que porque se subió el salario mínimo legal vigente. Segundo, hay que explicarle a la gente, que el gobierno del presidente Petro le entregó 1,5 billones de pesos a Bogotá para que haga el cambio del sistema de flota, pasar de la flota eléctrica a la flota convencional. Eso sencillamente lo que demuestra es que no había ningún argumento distinto al de adoptar criterios arbitrarios en contra de la gente. Una pregunta. No me interesa. Él no me escuchó. Él no me escuchó. Toda la vida me atendieron bien en el seguro. Deja escuchar, señor. Ya no lo sé. No lo violento. No le puedo decir nada. Estoy escuchando. Pero yo la estoy escuchando. Pero yo la estoy escuchando. Estoy viviendo, señora. Usted necesita su puesto en la cámara o donde sea. Muchas gracias. Nos vemos el 8 de marzo en las urnas. Es normal, ¿no? Que ocurra Normal, es completamente natural, es la democracia. Yo creo que eso es parte, yo creo que sobre todo es el tema de desinformación, o sea, porque cuando uno escucha pronto algún ataque, yo siento que casi nunca viene con un argumento sólido, sino que viene con desinformación del canal de WhatsApp, del que se alimenta de los medios masivos de comunicación, y lo que estaba diciendo el concejal desde hace rato, que nos está haciendo pedagogía con el tema del Transmilenio, o sea, no hubo nunca la voluntad de tener un pasaje de Transmilenio que fuera asequible para la gente, sino que básicamente subieron porque era la oportunidad de echarle la culpa a Petro por todo lo que subiera, ¿cierto? Sí, hay que entender que esto es completamente normal. Estamos en una sociedad pluralista que nosotros además hemos defendido. Esta es una sociedad democrática y que la vamos a seguir defendiendo. Incluso a estos señores que se oponen al gobierno del presidente Petro hay que decirles que a ellos también los beneficia el cambio. El salario mínimo, por ejemplo, de 2 millones de pesos, no hace, digamos, pregunta previa para su aplicación. Tú eres de este o del otro bando, no. Se aplica en general para todos los trabajadores en Colombia, de tal manera que, entre otras cosas, y aquí debo decir que el comportamiento nuestro fue un comportamiento serio, respetuoso, como tiene que ser. Sí. Y hay que llamar a los nuestros a que efectivamente en medio de esta situación, cuando la gente manifiesta discrepancias con nosotros, sencillamente escucharlos y luego, mediante el uso de la palabra y el argumento contundente, poderlos desvirtuar. Esa es una construcción democrática que tenemos también que generar en medio de esta situación, porque es lo que nos va a pasar a lo largo de estos 60 días. En algún momento nos va a pasar que a alguien le entrega uno el periódico y, como sucedió, por ejemplo, en la campaña de la alcaldía con Bolívar, lo rompían y te lo tiraban al rostro. Y nosotros en ese momento tenemos que tener la paciencia propia del Santo Job para no entrar en, digamos, en dificultades que son lo que ellos quieren, ¿no? Nosotros lo que tenemos que estar es, a mí me parece que este fue un buen ejercicio porque nos prepara. Mucho. Y usted que va a estar todo el tiempo, día y noche, en todo el país, esto va a pasar.
porque hay un sector de gente que tiene esa concepción. Afortunadamente, en términos mayoritarios, Colombia le está apostando al cambio y lo va a renovar el próximo 8 de marzo. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? El mensaje que queda después de esta escena, que como lo dice el concejal, se va a presentar y nos va a pasar a ellos, a nosotros. Cualquier debate en la calle también se presentan este tipo de situaciones. Entonces, saber responder, saber controlarse, porque a veces entendemos que es muy difícil ante tanto agravio, pero eso es lo que necesitamos. Colombia es de todos y ellos también son parte del país. Entonces, que quede ese mensaje. Continuamos con nuestra gran actividad. Y seguimos, ahora estamos por dónde, concejal. Vamos camino hacia nuevamente el portal del 80. Vamos de vuelta al portal del 80, pero continuaremos. Chao. Listo, pero bien. Bueno, querido concejal, volvimos aquí al portal del 80, un gran ejercicio. Conclusión para cerrar este video. Exitosa esta primera jornada, en el arranque del año. Nos quedan exactamente 60 días. Yo me voy a encargar de hacer una especie del reloj político, porque no nos podemos dormir. Porque esta va a ser una campaña realmente muy corta. Mañana ya tendremos 59 días y tenemos que avanzar de la forma como lo hicimos hoy. En números, aquí tuvimos perfectamente más o menos concentrados más de 150 activistas, sí. Lo cual significa que perfectamente en los 10 puntos tuvimos más de 2.000 activistas desplegados. Esa es una fuerza política que ningún partido en Colombia tiene. En el caso de Bogotá, más o menos tener hoy desplegados 2.000 activistas en los puntos más importantes por donde llegan y entran los bogotanos que salieron en los puentes tanto de Navidad como de Año Nuevo. Eso significa que perfectamente pudimos hoy impactar más de 1 millón de personas. Sí. Luego nosotros nos quedamos allí, tomamos la decisión de entrar al Transmilenio. Es un espacio público, a compartir nuestro ideario político, nuestros programas de gobierno, las iniciativas legislativas que van a defender tanto las mujeres como los hombres que hacen parte de las listas cerradas tanto en Cámara como en Senado. Obviamente defendimos la candidatura de Iván Cepeda y en mi opinión el resultado es absolutamente exitoso. Repartimos más de 15.000 periódicos, le hemos hablado perfectamente a más de 1 millón de personas y se calienta finalmente la campaña, que es lo que necesitamos. Son exactamente 8 semanas. Exactamente 8 semanas donde nos la vamos a jugar a fondo. Aquí Bogotá tiene que ser fundamental, tanto para la obtención de un número significativo de curules en la lista a la Cámara, igualmente que aporte y contribuya en forma significativa con un número importante de votos en la lista cerrada del Senado de la República. Y Bogotá tiene que ser, sin duda alguna, el mayor aportante de votos en favor de Iván Cepeda el próximo 8 de marzo. Termino diciendo, 8 de marzo, Bogotá vota 3 veces pacto a la Cámara, al Senado y con Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio. Vamos a ganar y, como lo dice usted públicamente, vamos a convencer. Vencer. Sí, señor, y vencer. Concejal. Convencer viene de conversar, conversando para ir ganando. Convencer y vencer. Concejal, la última preguntita que también todos estamos muy pendientes, estábamos esperando la llegada de esta semana que entra, aunque bueno, ya estamos en esta semana, el tema de las firmas para la constituyente. Bueno, escuché con satisfacción lo que dijo esta mañana el Registrador Nacional del Estado Civil a una pregunta de una periodista en un medio radial, en donde dijo lo siguiente, que sobre miércoles o jueves, efectivamente estarán ya entregando la validación del formulario para la recolección de las 10 millones de firmas que vamos a tener que recoger entre todos los colombianos para garantizar el poder constituyente en el próximo periodo. Y bueno, una última gran conclusión. Sí. No se les olvide, el próximo miércoles a los bogotanos les meten la mano al drill por decisión política absurda y arbitraria y despótica de Carlos Fernando Galán. 3.550 pesos. Cuando lo que había era que bajarlo, dado entre otras cosas, como lo he demostrado yo, que Bogotá va a ser beneficiario de un número significativo de recursos para Transmilenio, que es 1,5 billones de pesos para hacer transición de la vieja flota Euro 4, Euro 5, Euro 6, que sigue siendo altamente contaminante, para permitir la sustitución por flota eléctrica. Y eso no le va a significar un solo peso de erogación del presupuesto distrital. Entonces, no entiende uno cómo en vez de no bajar efectivamente la tarifa del Transmilenio,
Galán decide simplemente subírsela a 3.550, arguyendo una cosa absolutamente absurda, que porque entonces Petro toma la decisión de elevar el salario mínimo legal vigente, que es el mínimo vital, a 2 millones de pesos, entonces él le tiene que clavar exactamente esa desaforada incremento en la tarifa de Transmilenio. Y una última cosa, a nosotros no nos pueden meter gato por liebre. En noviembre estábamos discutiendo, en noviembre del año pasado estábamos discutiendo el presupuesto de Bogotá. Y en ese sentido, ya desde el proyecto del presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda, estaba incorporado exactamente el incremento de la tarifa en Transmilenio, de tal manera que el señor Carlos Fernando Galán no le meta los dedos a la boca. ¿Sabe por qué? Porque los bogotanos no tienen los dientes de leche. Listo, con esa cerramos la jornada el día de hoy. Ha sido, como lo ha comentado el concejal, exitosa. Y listo, empezamos con toda. 59 días, ¿no? 59 Vamos a continuar también con ese reloj. Listo, concejal, muchísimas gracias. Suerte para todos. Un abrazo y vamos para adelante. Vamos a vencer y a convencer. Conversando. Ya eso. Chao, concejal, gracias. Momento que repito, sabíamos que se iba a presentar y sabíamos también que se van a presentar cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros seguramente ya hemos tenido cualquier tipo de debates de este tipo. Entonces, lo que tenemos es que saber actuar. Ese es el mensaje que queremos enviar, que no caigamos en el juego. Primero que todo, pues que nosotros no somos así. Y segundo, porque es que sabemos que hay más de un loco por ahí suelto que son capaces de llegar hasta la agresión física, amenazas, maltrato, en fin. Ahí, esa señora terminó diciéndole a Amaranta Hank palabras obscenas. Y así no es. Así no vamos a actuar nosotros no vamos a actuar de esa forma. Empezamos, pues el bus mismo empezó a gritar Petro. Por ahí veíamos muchachos jóvenes también gritando Petro, y después Cepeda, incluso grabando. Por ahí seguro que la señora ha salido en varias redes sociales. Pero bueno, eso es lo que queríamos transmitir también. Aparte, pues, vimos la conclusión de esa toma del Pacto por Bogotá, que, como decía el concejal, pues es un éxito. Ahí corregimos, porque nos pusimos aquí ya con calendario en mano, nos pusimos a hacer la cuenta, no son 60 días ni 59, son 55 días a partir del día de hoy que faltan para que llegue ese 8 de marzo. Entonces, faltan 55 días para lograr esas mayorías congresionales, para lograr que Iván Cepeda sea nuestro candidato en esa consulta del frente, en fin. Ya sabemos, y estamos atentos, como se lo preguntamos al propio concejal también, el tema de la recolección de las firmas, que nos vamos a meter de cabeza en eso también. Tenemos que llegar a 14 millones, 10 millones, 14 millones de firmas. Se necesitan 3 millones, pero entre más firmas logremos, pues más fuerza toma el inicio de esa asamblea constituyente también, que es tan importante para nuestro país. Entonces, pues ahí dejamos lo que es la primera parte del video, la actividad, el resumen de la actividad, las conclusiones de lo que ocurrió el día de ayer, y vamos comenzando ya con lo que tenemos preparado, noticias que han ocurrido también en las últimas horas. Y lo primero que vamos a hacer, como muchas veces tratamos de hacerlo, es dándole continuidad a nuestros videos, ¿no? Entonces, en el video no el de ayer, lunes, sino el del domingo. En el domingo publicamos una imagen, le dimos visibilidad a unas imágenes dantescas que merecen, y dijimos en ese momento, dijimos que esto merecía una denuncia penal, y nos referimos a ese candidato a la Cámara, Jorge Castillo, este personaje, avalado por el Partido Conservador, que publicó un video donde dice que está patrullando por Bogotá buscando petristas para levantarlos. 5 gatos y una gata estaban haciendo este disque patrullaje. Vean esto por si no lo han visto. Patrullando por las calles de Bogotá, buscando petristas para levantarlos. Patrullando por las calles de Bogotá, buscando petristas para levantarlos. ¿Ah? Buscando petristas para levantarlos. Y dijimos, esto tiene que ser denunciado. Pues Angélica Monsalve lo hizo. Ya radiqué denuncia en su contra. Y ya no le vale llorar. Porque una de las respuestas que dio después de que Angélica le recriminó esas acciones, dice, sin llorar, por favor, con ese término, con esa narrativa, esa forma de hablar
que después la vimos reflejada nosotros por gente del mismo partido, un disque europeo colombiano, pero de europeo tendría la cara nomás porque esta sí no sé de dónde la sacó, o de qué parte de Europa es que viene, porque qué personaje tan chiquitico. Bueno, es un gigantón, pero su forma de pensar y las propuestas, chiquititas. Y lo único que hacen es agredir, y el lema de campaña es antipetrista, antipetrista, antipetrista. No tienen más. Por eso, en 55 días tenemos que votar para que personajuchos como este no lleguen a la Cámara de Representantes en este caso. Pero vamos con la denuncia entonces para que aprenda a conectar el cerebro con la lengua, si es que lo tiene. Radicada la denuncia en su contra y ya no vale llorar. Y aquí vemos lo que publica Angélica, el texto de esa denuncia, ¿no? Aquí la tenemos. Dice por acá, buscando delincuentes ante la incapacidad del distrito. Oso. 5 gatos y la gata esa que estaba por ahí. Aquí vemos fundamentos jurídicos. Bueno, ahí está, denunciadito, como debe ser. Ojalá esa denuncia pues tenga buen término, y sobre todo que avancen las investigaciones y avancen las acciones que se tienen que tomar en contra de un personaje de estos que dizque avalado por el Partido Conservador pretende llegar a la Cámara de Representantes. Miguel Ángel del Río dijo respecto a ese video: señores del Partido Soy Conservador, ustedes avalan esta candidatura que invita de manera palmaria a la violencia. El discurso del odio es el caldo de cultivo de las mayores infamias y fue la génesis de una guerra atroz. Ningún candidato debe estar habilitado para esto. El post que publica Miguel Ángel del Río. También estamos atentos, ¿no?, con lo de la casación y todo eso en torno a la condena de Uribe, que eso también ahorita se empieza a definir. Ahí estaremos prestos a lanzar cualquier noticia, a darle visibilidad a cualquier noticia que se tenga respecto a eso. Venga, voy a entrar, aprovechando ya que estamos aquí, pues vamos a entrar a la cuenta de Miguel Ángel. Se ha publicado algo que le estamos haciendo. A ver, aquí hay más. No, respecto a esto. Publica Guillermo Rivera: señores del Soy Conservador, este video promueve la justicia por mano propia y por tanto la violencia. La ley 1475 establece sanciones para los partidos cuando desde ellos se promueva la violencia. El protagonista está inscrito en su lista a la Cámara por Bogotá. Repetimos, Jorge Castillo, ¿no? Es un militar retirado. Estos paraquitos, ¿no?, que hay por ahí tanto. Y Miguel Ángel reaccionó a esa publicación. Espere que se me hizo, que ahora se me perdió Miguel Ángel. Miguel Ángel reaccionó hace pocos minutos. Ninguna manifestación sobre estos paramilitares. Señores, Soy Conservador y Nadia Ablel. Calladitos. Impresionante eso. Vamos a ver qué ocurre entonces en torno a esa denuncia que ha interpuesto Angélica Monsalve. Pero pues tenemos que hablar también de volver a tomar como base lo que se hizo ayer, la pedagogía que hizo ayer, que se tiene que salir a las calles. Aquí sentados o allá sentados no hacemos nada. Allá en las calles es donde tenemos que estar también presentes en esa otra Colombia que publicó Gustavo Bolívar en un video anterior, que hablaba de la Colombia de las redes y la Colombia de las calles. Allá en las calles es que hay que hacer mucho trabajo y allá en las calles es que hay que defender nuestros derechos. Pues toca alistarnos a volver a salir a las calles. Gustavo Petro hizo esa convocatoria. Esta vez, abejas trabajadoras, a defender el salario vital. Están que buscan la forma de tumbar el salario vital. Y por supuesto que no lo vamos a permitir, así que nos vamos alistando, las camiseticas, todas las cosas, la banderita y para la calle. Estaremos atentos a qué fecha se da para esto. Atención, abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles. Mañana empieza la oligarquía, mañana 14. Empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el Poder Judicial
para derribar el decreto de salario vital. Esta frase, ¿no? Sus amigos en el Poder Judicial para derribar el decreto de salario vital. Es que es impresionante, ¿no? Y así, es que grandes abogados han hecho fortunas con sus amigos en el Poder Judicial, ¿no? Grandes abogados, ya sabemos a quiénes nos referimos. Increíble. Bueno, y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos. Claro, quieren tumbarlo. Los dueños de los oligopolios que se creen dueños de Colombia y de su voto a través de la televisión o de los dineros sucios que compran votos, se creen dueños de la vida. Si quiere, reciba el dinero, para algo sirve, pero no se venda, porque se vuelve esclavo, pero no vote por los enemigos de su vida y la de su familia. Ojo, nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto. Elegido, él solo hará leyes contra el pueblo y sus jefes serán los megarricos y las mafias y se chuparán todo el Estado haciéndole pagar impuestos como quería Duque y Carrasquilla. Hacerles pagar impuestos a los que trabajan y no les permiten, a esos que trabajan siquiera el mínimo vital de sus familias. Mucho ojo. Y las abejas, listas a volar. Dicen que son inconstitucionales los decretos y no tienen razón científica alguna. Dice que generará inflación y la ciencia económica los desmiente. El salario vital y familiar lo ordena la Constitución en su artículo 53. El salario vital se saca del dato del DANE sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia. Cogimos el dato de la canasta familiar mínima del 2005 para no ser pobre o morir. La dividí por el promedio de trabajadores por familia, dato también del DANE, y da 2 millones de pesos mensuales. Ahí estallaron los oligopolios y la oligarquía. Si es una orden de la Constitución, ¿por qué en 35 años no se ha cumplido? Pues porque, como siempre, se pasaron la Constitución por la faja, por la piedra, también como dicen por allá en España. ¿Por qué el Congreso no actuó? Sino que actúa solo para los megarricos y las mafias. ¿Por qué hacer depender su elección de la compra de votos que cuesta mucho dinero? Ese dinero lo consiguen robando al Estado, extorsionando presidentes o del mismo polvo blanco y sus mafias. Entonces quedan ellos mismos extorsionados por sus compradores que le dan el dinero. Llámese mafia, llámese presidente de Colombia. Esa es la corrupción. Y comienza por la corrupción del ciudadano libre que se vende y se vuelve esclavo. Los trabajadores y trabajadoras no son esclavos y tienen derechos laborales. Por eso, mañana, con el jaguar y la espada de Bolívar, muy bien, debe presentarse como proyecto de ley para que rija todos los decretos de los próximos presidentes un salario mínimo, vital y familiar. Será discutido ese proyecto no por quienes hundieron la reforma a la salud, sino por el próximo Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, que permitirá que el próximo Congreso elegido por el pueblo, que podrá, si el pueblo quiere, si queremos, ¿no?, hacer de una vez en la Constitución, con el método de construir los derechos fundamentales ordenados por la Constitución del 91 reformada. Por eso, piense su voto con inteligencia social. No elija a sus pretendientes o esclavistas, o sea, los verdugos del pueblo. No habrá inflación en Colombia por el salario vital. Nunca existió eso en la realidad de la historia económica de Colombia. Lo que hace elevar los precios son los precios de la comida, porque la oligarquía no fue capaz de hacer una reforma agraria. Eso se demuestra en los datos estadísticos como tendencia científica, como dijo el maestro clásico de la economía, David Ricardo, en su teoría de la renta de la tierra en 1815, la peor tierra es la que pone el precio de los alimentos, dijo, y en Colombia le dieron la peor tierra a los campesinos que producen alimentos. La tierra buena son haciendas sin producción de mafiosos, herederos de los hidalgos españoles, pero lo que venden en los medios de comunicación de los oligopolios es pura cháchara.
ideología barata de los oligopolios y sus dueños. Hay gente trabajadora que se deja engañar y los hacen odiar con los crucifijos cuando Jesús habló de la opción preferencial por los pobres, y eso hizo San Francisco de Asís y la encíclica de la doctrina social. De la doctrina social de la Iglesia Católica, Rerum Novarum, a finales del siglo XIX. Allí se dijo que los seguidores de Jesús debían luchar por un salario vital y familiar. Los oligopolios y monopolios acaban las familias porque llevan a sus integrantes al hambre, que produce violencia. Empresas que indexen precios al porcentaje del salario mínimo, del 23%, están especulando y deben ser multadas. Mi deber constitucional es no permitirlo, con los precios de especulación que pueden configurar como monopolios y no el mercado libre que no dejaría especular, violando nuestra Constitución que ordena un mercado en competencia, con vigilancia y regulación del Estado, y atacan entonces al consumidor, al trabajador, es decir, a Colombia. Es tendencia científica que los precios de producción, que es la suma de los costos de producir, que son capital constante y capital vivo, más la tasa media de ganancia, que determina el mercado en competencia. Los precios del capital constante cayeron en Colombia por la revaluación del peso. En su mayoría se importa libres de aranceles. Por eso puse en cero el arancel de telas y cueros, pero subí el arancel de carros y motos a gasolina. Busco que producir sea más barato en Colombia. Luego, el capital constante en sus precios vive una deflación profunda que al lado del otro componente del costo de producción, los componentes del precio de producción, que incluye el costo de producir, que son el salario y el capital constante, que son máquinas y materias primas y energía, y se agrega la ganancia media que determina el mercado en competencia, el mercado crece con la demanda, mientras los salarios deben crecer al ritmo del costo de mantener la vida de la familia. A eso se le llama reproducción de la fuerza de trabajo y es la reproducción del sustento de la vida. Luego, la estafa que venden los oligopolios inconstitucionalmente es hacer creer que los precios se elevan al ritmo de los salarios. Mamola. Quieren subir más las ganancias por rentas extraídas, por la sobreexplotación de la gente que trabaja, cuando sus máquinas y materias primas han bajado es de precio. Depredadores de la vida y de Colombia, el país de la belleza. El DANE estableció con estadística científica que los costos al productor bajaron en todo el año 2025, un menos 2.6%. Lo dice el DANE. Colombia tiene es deflación de los precios del capital constante, variable o vivo. Es decir, que aún con la subida del salario mínimo real en los primeros 3 años de mi gobierno del 18%, los costos de producción bajaron. Terminaron fue bajando 2.6 en el 2025. Por la tele nos vendieron y venden una mentira de oligopolios que son sus dueños y oligarcas, algunos con las manos manchadas de sangre de los trabajadores. Que yo divido al país, dicen. No. Recogiendo la experiencia después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en los Estados Unidos, propuse un pacto a los dueños de los oligopolios, diciéndoles que iban a ganar más si se aprobaban las reformas sociales porque aumenta la demanda y el mercado. ¿Y qué va? Se tomaron el buen vino que les di en Cartagena debajo de un árbol hermoso y se fueron para ver cómo el gobierno de los Estados Unidos me llevaban preso o muerto. Solo he imitado una política de uno de los presidentes de Estados Unidos, Roosevelt. Sale la extrema derecha a decirme comunista, porque aplico las leyes contra los monopolios de Colombia y la orden de la Constitución es de construir un Estado social de derecho, que es garantizar los derechos fundamentales de la gente y las personas. La ley de la competencia y antimonopolios de Colombia dice que se sanciona al monopolio y los carteles u oligopolios. Ese fue
mi primer debate en el Congreso hace como 34 años, cuando cité a Julio Mario Santo Domingo y Ardila Lule, como ordena la Constitución, para que respondieran al pueblo por qué financiaban sus canales con la publicidad de sus propias empresas, más Coca-Cola y Ecopetrol, y sobre todo el Estado, que es su contratante. Y ojo que continúa, miren lo que dice. Y usaron sus amigos en el Poder Judicial para censurar al presidente de la República y llenar de engaños todos los días al pueblo sobre mi persona, para lograr que la gobernanza paramilitar asesina de centenares de miles de trabajadores, 100 veces la masacre de las bananeras juntas, solo para mantener rentas enormes como ganancias injustificadas, deformando la conciencia de la gente trabajadora con mentiras e ideología sectaria, que ya llevó a la muerte a 300.000 campesinos por simplemente el color de una bandera. Los canales privados que usan el espectro electromagnético como concesión, porque, como dice la Constitución, el espectro electromagnético es de la nación y los dueños de las concesiones de los contratos sobre el arriendo del espectro son simples contratistas, concesionarios que deben respetar el derecho constitucional al pluralismo y la verdad. Estos oligopolios ahora quieren sobreexplotar a los trabajadores sin pagar impuestos y usan una de sus armas, la comunicación, que yo les he disputado por intentar abrir conciencias a la luz de la razón. Todo irracionalismo lleva al genocidio del pueblo trabajador y nos meten drogas, llamadas ideologías falsas y acallan a la ciencia, silencian la verdad. En unas horas le mostraré las pruebas de lo que hizo Caracol Televisión con el general Huertas y el director de inteligencia de la DIN. De eso se trata, lo que comienza el día martes. Por eso, gente que trabaja pilas, ya regresaron de vacaciones los del poder y vienen con toda a tumbar los decretos de la vida y la estabilidad económica. Algunos algo borrachos y otras cosas. A defender la vida, la familia, contra los depredadores con poder. Es mi convocatoria. Lo he dicho muchas veces. La codicia es contradicción antagónica con la vida en toda la tierra. Por eso ellos me dicen loco y drogadicto. Por eso me censuran, porque viven del dinero que les da el trabajo ajeno y sobre todo del Estado que chupan como parásitos. Martes. Pensaba que era mañana, no, martes. Día de abejas trabajadoras listas a salir en multitud. La lucha es por la vida. Lo ordenó la Constitución de 1991. Debe haber un salario vital, artículo 53. Y ordena la Constitución un sistema tributario progresivo. Es decir, los más ricos pagan más impuestos que los demás para garantizar los derechos fundamentales del pueblo y la persona en el gasto público. Abejas trabajadoras y trabajadores, listas a salir a las calles en multitud. Ojo, a no dar un voto a las mafias políticas, ni un voto vendido a los capitanes de los asesinos del pueblo y ladrones del Estado. Orden a la policía de detener a los compradores de votos en todo el país por ser delincuentes. Ya están comprando con bitcoins y no se dan cuenta. Si la policía no detiene a los compradores de votos, se hace cómplice de las mafias y rompe la Constitución. Según esa Constitución, soy su comandante supremo y doy una orden de ejecución inmediata a todos los comandantes regionales y municipales de la policía. Garantías electorales, libertad del voto, es que no compren el voto de la gente que trabaja. Así podrá hacerse realidad la Constitución y el país será una gran nación en paz y democracia. La democracia es el poder del pueblo, de la gente trabajadora o que quiere trabajar, de la gente que estudia o quiere estudiar. Ese es el verdadero progreso de Colombia. Vamos a defender la vida y el progreso, las aspiraciones legítimas de la gente y las familias y las personas. Invito a ver por la presidenta de México hablando del poder del peso colombiano. Recuerden, no solo el dinero y los misiles tienen poder, tienen más poder la palabra y las multitudes. Más se apreció la moneda, en primer lugar está Colombia y en segundo lugar está México. Vean Argentina, ¿dónde está?
por lo que representamos los gobiernos progresistas, porque muchas veces se dice que es al revés, ¿no? Que si llega un gobierno progresista, pues entonces va a haber devaluación de la moneda y en este caso es todo lo contrario. Colombia primer lugar y México el segundo lugar. Si no hubiera certidumbre en los países, pues entonces no se estarían comprando pesos en México. Y pues esto muestra que hay certidumbre en la economía nacional. Varias cosas después de ese largo post de Gustavo Petro. Lo primero, obvio, no vender su voto, no votar por los verdugos, es decir, no votar por esa derecha criminal de Colombia. Que se haga la tarea como se debe hacer, no como el error que cometimos, bueno, yo no, se cometió en las elecciones pasadas que se votó a Gustavo Petro, pero cuando era la época o la votación de las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, terminaron votando por las mismas mafias de siempre en los diferentes departamentos. Lo digo porque ocurrió, por lo menos personas que yo conozco que votaron por Petro, pues terminaron votando por allá por Aguilares y por toda esa gente en Santander, en Bucaramanga. Entonces, eso es el primer mensaje. Segundo, estamos listos. Ustedes, nosotros, todos estaremos listos para salir a defender en las calles el salario vital de los trabajadores. Que se denuncie cualquier tipo de empresas o de artimañas que están haciendo muchas empresas, muchos conjuntos residenciales, en fin, que eso se denuncie. Porque así como dio la orden Gustavo Petro, nosotros también tenemos que ser veedores, que denunciemos. Gustavo Petro da la orden a las instituciones que se encarguen de controlar el tema de los precios, que no le suban a los precios dependiendo por el salario mínimo vital, no, que se haga las cosas como se deben hacer y que esas investigaciones y esas pesquisas, esas, llamémoslo así, investigaciones, esos controles que se van a hacer, pues que se hagan efectivos. Ojo, 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 también con uribistas metidos por allá dentro de estas organizaciones que se hacen las denuncias y se las pasan por la galleta y no se actúa como se debe actuar. Entonces las instituciones encargadas a controlar, nosotros como ciudadanos también a denunciar cualquier anomalía que veamos en la empresa del amigo, la empresa del otro. Yo sé que muchas personas dicen, no, es que si denunciamos nos quedamos sin trabajo. Se puede hacer mucho de forma anónima. Así que no nos quedemos callados, no dejemos que pisoteen los derechos de los trabajadores, no lo permitamos, por favor, porque es que se ha dicho, no, es que si yo hablo, después ya me echan. No, no, no. Se tiene el respaldo del gobierno, se tiene el respaldo de la Constitución y esto no lo pueden hacer. Así que pilas con todo eso. Nosotros tenemos que tener un control ciudadano. Nosotros tenemos que aprender a denunciar y no pensar que es que no pasa nada en esta burocracia, en esta justicia. No, tenemos que cambiar ese chip. Actuemos, denunciemos, probemos a ver si pasa o no pasa. Pero muchas veces no se hace nada porque es que no pasa nada en Colombia. Es que eso siempre ha sido así. Es que no. Eso lo tenemos que cambiar y hagamos ese ejercicio. Control ciudadano. Es una de las cuestiones también que plantea Iván Cepeda en esa lucha contra la macrocorrupción. Iván Cepeda lo ha dicho también. El poder ciudadano, el control ciudadano es una de las mejores armas que tenemos contra la corrupción y contra esa forma de pisotear los derechos de los trabajadores, los derechos de los enfermos, en fin. Denunciemos. Listo. Bueno. Vamos avanzando con más cosas, como lo digo, cosas que tenemos preparadas para ustedes que han ocurrido en las últimas horas. Y precisamente estábamos hablando de nuestro candidato, de Iván Cepeda. Muy fuerte, o sea, que jueguen con la salud de una persona porque eso es el último ataque, la nueva mentira que están lanzando contra Iván Cepeda. Me parece algo detestable. Pero es que, ¿qué podemos esperar de esa gente? Esa gente es capaz. Ya no tenemos tapa ni línea, porque se dice, uy, nos pasaron la tapa. ¿Cuál tapa? Si es que ya no tenemos ni tapas, ni líneas rojas, porque permanentemente la están cruzando, atacando, tergiversando, como lo vimos, el Matarife dando la orden de hacer llorar en redes a los uribestias, como les dice uribestias, también como se los dijo el propio Uribe. Increíble. Lo último entonces con nuestro candidato y senador Iván Cepeda, una nueva mentira de mis adversarios y sus bodegas. La angustia de mis adversarios por el avance en mi campaña electoral los lleva a que cada mentira, rumor malintencionado o agravio sea más bajo.
Hoy están circulando la falsa versión de que debido a un repentino deterioro de mi salud, yo habría tomado la decisión de retirarme de la contienda electoral. ¿Ah? Totalmente falso. Gozo de buena salud y nos alegramos, querido Iván, nos alegramos por ese tema. Por supuesto que sí. Mi campaña tendrá esta semana 3 actos multitudinarios. Así reinicio este año mi recorrido por todo el país. Vamos a ver en dónde va a estar Iván Cepeda. Si está por aquí cerca, pues iremos a hacer presencia, por supuesto, y a cubrir estos actos multitudinarios. Si no, pues estaremos atentos a dónde se van a presentar. Si son fuera de Bogotá, pues atentos y a darle visibilidad a todo lo que se diga, a todo lo que proponga nuestro candidato. En coherencia con lo que he expresado sobre la importancia de un debate respetuoso, centrado en las ideas y alejado de los insultos o las mentiras, invito a mantener un diálogo público responsable, fundamentado en la verdad y el respeto por los adversarios y la información confiable. Una invitación que seguramente se la van a pasar por la faja, por la piedra, porque eso no les interesa. No les interesa. Y es que lo hemos visto en la calle. Ayer, el día de ayer, lo veíamos repartiendo publicidad estos colaboradores, estos voluntarios, bueno, esos trabajadores de esas campañas de la derecha. Pues lo único que decían es, el antipetrista, él es antipetro, Petro. No tienen más. Y por otro lado gritando los comunistas, guerrilleros, arrodillados al ELN, arrodillados a China. Un poco de cosas era lo que nos está diciendo esta gente del Partido Conservador con el candidato europeo colombiano. ¡Qué Ave María! Esto sí era, ustedes vieran semejante personaje y los que lo acompañaban al europeo colombiano del Partido Conservador. Ahí estaba, en el portal de la 80. Entonces, una nueva mentira que se lanza contra Iván Cepeda, esa invitación que él hace a un debate serio, esa gente no lo va a hacer, pero nosotros pues deseamos que Iván siga con su línea, la importancia de un debate respetuoso, que sea centrado en las ideas y alejado de los insultos y las mentiras, pero pues como lo estamos viendo, es algo muy jodido que esa gente lo haga, no lo van a hacer, es algo imposible, no muy jodido, es totalmente imposible, pero nosotros entonces continuar con esa campaña con ética, con austeridad, como lo ha propuesto Iván Cepeda. Miguel Ángel del Río, por supuesto, reaccionó al post que envió Iván Cepeda. Yo lo tengo aquí que se me hizo. Este es el post. Las infamias serán el lugar común de esta campaña política. Enfrentarlas con determinación es la única forma para salir victoriosos. Post de Iván Cepeda. Sabemos, porque viendo y trayendo otra vez a colación el video de Gustavo Bolívar de la Colombia en redes y la Colombia fuera de redes, pues es que sabemos que en redes una mentira dicha 1000 veces se vuelve o la vuelven realidad. Ese ha sido el actuar del Centro Democrático, de toda esta derecha nefasta en criminal en lo que llevamos de gobierno de Gustavo Petro. Lo hemos visto y también, por supuesto, en la campaña anterior. Y es que así han actuado siempre con la mentira. Y ahora, pues, alineados con todos estos medios de comunicación, que también lo expone Gustavo Petro en ese post anterior, pues esa es la estrategia de esta gente, esa estrategia va a continuar, van a seguir por esta misma línea. Falta el Colorado a ver que también cómo va a ser cómo estamos viendo la intromisión de los Estados Unidos en nuestras elecciones. Así que todo esto que se habla de redes, pues también se termina trasladando después a la calle. Como hay muchos videos buenos en este formato, hay muchísima desinformación. Pero por montones, y ante eso no pasa nada. Se utiliza el espectro, se utiliza cualquier medio para lanzar mentiras constantemente, y no se hizo el trabajo de comunicación. Todas esas mentiras se pueden contrastar o se puede, como dice Miguel Ángel del Río acá, ¿no?, enfrentar con determinación, también con un buen proceso de comunicación, un gran proceso de comunicación, no solamente en redes sociales, no solamente TikToks. Allá afuera hay muchísimo por hacer, muchísimo. Entonces, ahí está la forma
¿Que judicialmente también se puede? Pues claro que sí. Abogados unidos por el cambio. Avalancha de denuncias. Pero también el proceso de comunicación para que toda esta mentira no siga circulando en las calles, no se traslade de redes a las calles, que es lo que estamos viendo. Y ahora que estamos acá en Colombia, pues por supuesto que lo estamos sintiendo. Listo con esa. Siguiente temita. Pegasus. Oiga, y Pegasus, y por allá he encontrado post de Gustavo Petro desde 2015, que hablaba de Pegasus, de que él había sido chuzado por Pegasus. Ya vieron el último video que publicó Andrés Hidárraga, denunciando que está siendo espiado por ese software Pegasus. Escuchen lo que publicó a través de un video en sus redes sociales. Permito informarle a la opinión pública que de nuevo Pegasus ha sido utilizado de manera ilegal, en este caso, para atacar al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, hoy ministro de Justicia encargado. Esto sustentado en un informe forense, según lo cual más de 8.742 veces entre el mes de agosto y entre el mes de noviembre infiltraron mi celular. De ellas, 124 veces al menos me activaron la cámara y el micrófono de manera ilegal. Descargaron al menos 2.3 gigabytes de información privada e incluso información de las denuncias anticorrupción que hemos venido promoviendo. Adicionalmente, no solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa. Por eso he radicado denuncia penal contra persona indeterminada por esos hechos, por la violación de mi privacidad, por el ataque a mi familia, no solamente en la Fiscalía, sino también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y espero que en esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en contra de mi privacidad, en contra de los denunciantes de corrupción de este país. Para adicionalmente, esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se suma a las denuncias que he venido haciendo por esa persecución en esta lucha anticorrupción. Le solicito también a la Contraloría General de la República que de manera pronta considere la posibilidad de ir a verificar qué está pasando con los gastos reservados del sector defensa y de la contrainteligencia nacional. A ver si se está utilizando, ¿con qué fin? Con el fin de atacar a quienes están luchando contra la corrupción, de atacar a sus propios funcionarios. Eso se tiene que esclarecer. ¿Cómo vieron eso? Que le activan la cámara y el micrófono al móvil, al celular. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más funcionarios del gobierno y personas estarán siendo chuzadas? ¿Cuántos más? Ahora, que la denuncia ante la Fiscalía. Qué tristeza uno decir esto, ¿no? Pero ¿se avanzará? ¿Qué va? ¿Qué va? Increíble, increíble. Entonces, un informe forense confirma que fue usado Pegasus para chuzar al ministro de Justicia encargado Andrés Hidárraga. No lo puede ser. La infiltración ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia para perseguir a quien adelanta investigaciones y por corrupción, ¿no? Repetimos, ¿cuántos más teléfonos están siendo chuzados por Pegasus? Y se dejó de hablar de Pegasus, ¿no? Vea. Las denuncias, no pasó nada. Todo lo que dijo Gustavo Petro se burlaron, nada, vea. Que está en la Fiscalía, como lo decimos. Bueno, esperemos entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúe. Pero, ¿ven hasta dónde son
capaces de llegar, ven que pedirle a esta gente que actúe como debe ser, eso es imposible. Esta gente va a seguir haciendo lo que sea. Nosotros concentraditos a defender el gobierno del cambio, a defender la continuación de ese gobierno del cambio representado con Iván Cepeda, a defender nuestros derechos, mejor dicho, para las calles, abejas, no hay más, increíble. Y como digo, esperar que esto avance. Armando Benedetti publica mi solidaridad con Andrés Hidárraga y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron Pegasus en su teléfono. Sé de la rabia y de la impotencia que produce ser objeto de esta bajeza. Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene puesto en mi celular. Qué cobardes y miserables son estas personas. Y @ a Julio Sánchez. Benedetti también lo ha dicho varias veces. Tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular. Varias veces ha hablado Benedetti de que está siendo chuzado, y en este caso pues por Pegasus, ¿no? Que es el software que han utilizado. Vamos a ver qué ocurre. Un abrazo enorme y por supuesto pues la máxima solidaridad con el ministro Andrés, porque esto no puede ser. Y también entonces esperamos algún pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa, que se adelanten también esas investigaciones por parte del Ministerio de Defensa. Ñapitas, vendaje, bonus track, contenido de más que siempre tenemos preparado para todos ustedes en nuestros videos. Primer ñapita entonces. Vimos al principio del video la pedagogía que se hizo ayer en Transmilenio, entonces tiene que ver la primer ñapita con el pasaje. Con el pasaje de Transmilenio, un aumento de 350 pesos que no tiene nada que ver con el salario mínimo vital, sino que es una medida tomada por Galán y decretada desde noviembre. Esto no tiene nada que ver el gobierno y aún así vimos cómo medios salieron a replicar, a decir la mentira que ese aumento se debía, el aumento en el pasaje de Transmilenio se debía al aumento del salario mínimo vital, del salario vital. Eso quedó desmentido y ayer el concejal en la pedagogía que estábamos haciendo pues también metió ese punto que era importante también que los usuarios de Transmilenio lo supieran. Ojo, que el Ministerio de Transporte ha reaccionado y ha pedido un desglose detallado del análisis técnico que sustentó ese incremento tarifario. El incremento del salario vital decretado por el gobierno nacional superior al de gobiernos anteriores no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de 350 pesos en la tarifa de Transmilenio. Dicho ajuste representa un aumento tarifario del 10.9%, porcentaje que está por encima del índice de precios al consumidor, el referente que tradicionalmente ha sido considerado dentro de los análisis tarifarios del transporte público urbano. Entonces el Ministerio de Transporte hace esa petición. Y aquí lo dijimos anteriormente, y leyendo ese post largo de Gustavo Petro, también decimos que los ciudadanos, nosotros tenemos también el derecho y tenemos el deber de denunciar todo este tipo de anomalías que se están presentando con los precios. Gustavo Petro aquí lo dice. Por eso actúa ya investigando con la Superintendencia de Industria y Comercio toda empresa que suba irracionalmente sus precios al cliente. La ciudadanía puede denunciar esas empresas a la Superintendencia. Por supuesto que eso se manejará de forma anónima. No va a ser que la Superintendencia de Julano de tal vino acá y los denunció a ustedes. No, se tiene que trasladar y se tiene que conservar por lo menos el anonimato de la gente para que se animen cualquier anomalía que veamos. Tenemos el deber y el derecho de denunciar. No nos quedemos callados con la simple narrativa. Ay, es que en Colombia no pasa nada, eso aquí para qué, eso es perder el tiempo. No, hágalo. Cualquier cosa que vea anormal en torno a esta subida irracional de los precios a los clientes, hagámoslo, acerquémonos, saquemos tiempo de hacer las denuncias correspondientes. No nos quedemos con la palabra, es que toca luchar con la burocracia. No. Todos los países del mundo, y si algo he aprendido yo, es que las cosas se defienden allá en la calle, que uno tiene el derecho y el deber de denunciar, hasta si lo atienden mal en un negocio.
Así tiene que ser, así es. Y por eso vemos las cosas que, ese atraso, es que no decimos nada, ¿por qué? No, vamos a hacerlo. Y es el llamado que yo también les hago. Los que hemos estado por allá, nos hemos dado cuenta, por lo menos en España, yo hablo en España habla, es que todo lo tienen derecho y la gente se quejan hasta de una baldosa en un andén, porque como se pagan los impuestos, se paga la cosa y le quitan y le descuentan, pues las calles y los andenes tienen que estar ordenaditos, no pueden haber baldosas que una persona vaya y se caiga, o una persona mayor, hasta uno mismo se tronche una pata ahí por el estado tan nefasto de los andenes. Aquí en Bogotá hablo yo de lo que estoy viendo, y no se trata de hablar mal de Bogotá, se trata que Bogotá merece muchísimo más, y siempre ha sido gobernada por estos. Bueno, el gobierno de Gustavo Petro fue la total excepción donde se vio un avance, pero siempre han venido estos especuladores del concreto, que lo único que hacen es llenar sus bolsillos. Vayan y miren esa Caracas cómo está destruido todo ahora con la implementación de ese metro nefasto, de ese vulgar, de ese chambón metro que le están haciendo a Bogotá. Es una chambonada, y repito, no se trata de criticar a Bogotá, se trata de decir que Bogotá merece mucho más, no esas chambonadas y esas cosas que uno está viendo aquí en la capital del país de la belleza. Coño, que es Bogotá, es la capital. Hombre, ¿cómo es posible? Y repito, no se trata de hablar mal de Bogotá. Adoro Bogotá, Bogotá tiene una magia, pero también tiene esas cosas y eso no se puede uno callar. En los andenes, ustedes, ¿cuántas personas no se han tronchado los tobillos o se han caído, han tenido casi una caída por culpa de los andenes, de los estados, de las baldosas esas, todas sueltas y de eso no pasa nada, y eso, ¿cierto? No, la gente debe salir también a protestar. La superintendencia protestó, publicó también hace pocos minutos, y lo acaba de repostar Gustavo Petro, la SIC del cambio protegerá a los y los consumidores frente a posibles abusos en el marco de la aplicación del salario mínimo vital, vigilando precios, publicidad, prácticas comerciales para garantizar un mercado justo y transparente. Pues que salgan brigadas de la SIC a controlar. Muchas veces encuentran un precio en una tienda, o sea, con las cosas mínimas, unos precios desorbitantes, una cosa aquí, otro precio por acá, y después vuelve y lo sube por acá, y después por acá, y así es. El dólar también ha bajado y se ha visto eso en el bolsillo. Nada, especulación, ante las cosas más caras en muchos productos. Por lo menos los tenis importados y el tema de los zapatos, de los pantalones y todo esto. Oiga, que ni siquiera por allá en el Sandrecito ese de la 38. Y el dólar está bajando, el euro está por el piso. No puede ser esto. Eso tienen que controlarse de una u otra forma. Así como repito y seguiré con mi denuncia. ¿Cómo es posible que la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, no esté haciendo brigadas, no tengan brigadas de personal que se vayan EPS por EPS, a ver lo que está ocurriendo, a ver cómo se burlan de los pacientes, a ver cómo eso es impresionante, la gente mendigando que los atiendan, y no es por el culpa del gobierno, lo sabemos que eso viene de hace años, pero no podemos permitir que, sabiendo que nos sabotearon las reformas en el Congreso, sabiendo que lo que están haciendo es una campaña electoral macabra, criminal, jugando con la salud de la gente, tengan a las personas allá a 3, 4 horas, 5 horas esperando que les den una autorización. Se sabe que lo están haciendo esas EPS, se saben que quieren tumbar la reforma, bueno, ya la tumbaron, se saben que quieren sacar a Petro porque está proponiendo esto y acabarles el negocio, y no se hace nada. A mí eso me parece injusto, y me parece que tenemos también que pegar el grito al cielo. Es del gobierno que la responsabilidad de salir y crear brigadas a que atiendan y que denuncien y que se den cuenta, y es que esta gente tiene que ir hasta la cárcel, negando los medicamentos a los pacientes y haciéndolo todo en una campaña electoral para decir que es el guerrillero el que acabó con el sistema de salud, como nos salió la señora ayer en el bus. Eso no puede ser. Y sigue pasando, y lo sigo viendo yo, y ustedes también lo ven en todos, cuando van a reclamar la medicina, todo lo que se hace, y todo lo que sigue ocurriendo, y cómo siguen saboteando la salud de los colombianos. Y no se hace nada, o se hace muy poquito, porque son brigadas que se deben tener. Contratar gente, pues se contratan. Acompañamiento de la policía, pues también. Pero eso es un delito, eso es un intento de asesinato, claro, lo que están haciendo. Y muchas personas, votantes también, porque no se trata solamente de votantes o no votantes, no, es la salud de todos, es la salud del país.
la salud de los colombianos. Entonces, yo sigo con esa denuncia. Me parece increíble que no se haga nada. O lo que se hace es muy poquito. Leal lo hacía. Y no le estoy echando aquí flores ni nada, no. Simplemente eso es lo que se debe hacer. Así, caer por sorpresa. Pero si no se puede, que el director, pues varias personas encargadas de hacer lo mismo. No puede ser que esto esté ocurriendo de esa forma. Listo. Entonces ese es el post de la SIC. ¿Qué más tenemos de ñapita? Pues la promesa anuncia, y la promesa de Gustavo Petro, vigilancia de la SIC ante alzas de precios por el salario mínimo del 2026. Lo registra Radio Nacional de Colombia. También por la misma línea lo hace RTBC Noticias. Los dueños de la oligarquía a buscar sus amigos en el Poder Judicial para derribar el decreto del salario vital. Brigadas que se van a hacer esas inspecciones a las empresas, me parece fabuloso, pero también con el tema de la salud. Todo lo que sea triunfo para el pueblo está mal para estos cipayos. Si quitan los peajes, está mal. Si se sube el salario mínimo, pues también está mal. Se fortalece la universidad pública, eso está mal. Se lleva salud al hogar, pues también está mal. Para todo quieren un intermediador privado, el torcido, el yo que me llevo, ¿no? Porque son tan parásitos que defienden un mercado libre pero no saben competir en esos mercados sin chupar los subsidios del Estado. Los subsidios que no les gustan, que sean para los pobres, son unos incoherentes. No saben competir en los mercados libres que tanto pregonan sin chupar los subsidios del Estado. Miserables es lo que son. Son unos miserables. Y ahora hablando de miserables, siguiente ñapita, resulta que el ELN quiere un acuerdo nacional y propone una constituyente y todo por físico miedo de la visita de Petro a Trump. ¡Chupen! Como dice Abe Fénix, ¡chupen mal! Asesinos del pueblo humilde colombiano, que terminan haciéndole el favor a esa derecha nefasta y criminal. ¿Qué dijo Gustavo Petro como última ñapita? Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito. Ninguna negociación se puede adelantar como las que actualmente tenemos sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan. Las comunidades deben recobrar su libertad, diseñar con ellas la transformación progresista del territorio. El pacto Catatumbo ya es un hecho. El Ministerio de Transportes incumplió su tarea, pero en este semestre se intensifica como prioridad las carreteras de salida al mar de Popayán, la doble calzada a Pasto y la carretera del Catatumbo, para sacar la producción campesina al mercado. Por fin. A ver qué va a pasar con eso. La primera reunión oficial con Venezuela debe plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del norte de Santander y del Táchira. Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar. Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales, los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto. Se detiene todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno. El dueño de los territorios pasa a ser la ciudadanía de los territorios. Toda transformación se acuerda con sus habitantes. La reinserción de las bases combatientes se hace a través de grandes cooperativas productivas para sustituir la financiación ilegal de las personas. La Fiscalía de la Nación debe asumir, de acuerdo a la ley, en los casos condenados y sindicatos, la negociación de penas de acuerdo a procesos precedentes. Crímenes del Estatuto de Roma deben tener pena. La JEP puede hacer extensiva su jurisdicción, para lo cual se necesita la ley de la República que puede discutir el nuevo Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente si el pueblo la decide y elige sus constituyentes. La Asamblea Constituyente solo tocará algunos aspectos que no están en la Constitución y otros que se deben ejecutar de inmediato. Las garantías de los derechos fundamentales del pueblo y las personas que el actual Congreso no quiso legislar para construir el Estado Social de Derecho que la Constitución ordena, para precisamente lograr la paz y tener un país más justo. Es allí donde se consolidará el gran acuerdo nacional de todo el pueblo colombiano y por decisión del pueblo. La Constitución del 91 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes, como las del salario vital. Se les ponen garras, las garras del jaguar. Listo,
Llegamos así al final de nuestro video. Ha sido un video largo, pero pues teníamos cositas acumuladas por la actividad que estuvimos haciendo el día de ayer y no pudimos subir video. Pues aquí creo que estamos un poco a la par, ¿no?, con lo último que ha transcurrido en el ámbito político nacional y pues más comenzando hoy ya esas vacaciones, digámoslo así, dejando atrás las vacaciones, no comenzando las vacaciones, dejando atrás las vacaciones que nosotros pues no hemos podido tener así, vacaciones, pero no importa, recargamos fuerzas y lo más importante es que estamos aquí en el país, así que las fuerzas todavía nos aguantan para mucho más. Eso sí, tenemos que cuidarnos y con el tema de la salud, mañana tengo la cita con el digestivo, las personas que me han escrito, muchas gracias también a todas las personas que se han preocupado por mi estado de salud. Ahí vamos, papucho, me dan de vez en cuando esto y de verdad sí tenemos una preocupación, no voy a negarlo. Estoy preocupado, mi esposa también está preocupada, mi hijo está preocupado, porque ojalá que no vaya a salir nada rarito. Diosito lindo, que no sea así. Bueno, gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Les envío un abrazo ancestral desde Bogotá, la querida y amada Bogotá, que tiene sus problemas y tenemos que denunciar, no nos podemos quedar callados. Entonces, llegamos así al final de este contenido, nos vemos en la próxima. Ya saben la tarea, 55 días y contando que nos quedan para ese 8 de marzo, para llenar ese congreso de gente decente. También la consulta del frente, la primera tarea que tenemos, ¿no? Y a la par, pues estamos atentos a la recolección de firmas, que esta semana también esperamos que todo esto arranque. Nos vemos entonces en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Un abrazo ancestral desde Bogotá. Por favor, las personas que no se han suscrito al canal, pues suscríbanse. Es totalmente gratis y eso para nosotros es un apoyo vital. Suscribirse, compartir, darle un like a los videos que hacemos. Si es de su opinión, por supuesto, pues se lo agradeceremos con el alma también. Gracias y nos vemos en la próxima. Aquí, en Colombia con C. Con C de cambio, con C de campesino, con C de constituyente, con C de Cepeda, con C de Colombia, carajo. Chao. Gustavo Petro es un hombre que demostró ser el más inteligente en toda la campaña, ¿cierto? En todas las encuestas y en todas las, ¿cómo se llaman? Sí, lo que lo llamaban a hacer, los debates. En todos los debates se notaba que era un hombre que estaba extremadamente preparado. Hay muchas cosas en las que tiene absoluta razón. Y yo, como un ser humano que genero trabajo y genero dinero, yo digo, la rotación del dinero debe cambiar. Sí, esa es la realidad. Porque todos los que somos empresarios y que hemos entendido un poquito sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos. Ni las empresas grandes no pagan impuestos. Eso es real, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de Gustavo Petro? ¿Con quién se rodeó? ¿Cuál es el cambio de un presidente cuando mete 2 o 3 personas a su gabinete que han venido con las mismas personas que vienen dañando el país? Ahí no hay cambio de nada. Eso fue una muy mala decisión. Por otro lado, pienso que debe ser claro. Yo tengo una palabra que es fea, no la voy a decir, pero dijo un amigo, lamba o no lamba sale por ladrón. Eso es un dicho de Corabastos. Lamba o no lamba sale por ladrón. O sea, Gustavo Petro la tiene fácil. ¿Por qué la tiene fácil? Pues porque los gobiernos anteriores venían haciendo casi nada. Pero el enfoque que se le está dando al país, a los empresarios, a la rotación del dinero, no es la indicada. Tú no puedes generar pánico y tú no puedes creer que vas a generar una estabilidad económica nacional generando pánico y sin tener claridad. Colombia es un país que tiene 3 cosas que lo pueden sacar cuando quieran de la situación en la que está. Cuando le dé la gana a este país, con 3 cosas lo saca. Número 1, agricultura. Gustavo Petro tiene toda la razón cuando dice que no se debe importar algunas comidas, porque acabaron con los arroceros, acabaron con la gente del maíz. Tú vas ahorita a Ibagué y al Tolima, no hay casi maíz cultivado. ¿Por qué? Pues porque abrieron las brechas para comprar maíz más barato afuera. El costo del dólar sube los insumos, así que producir maíz en Colombia es más caro que traerlo afuera. ¿Cierto? Claro.
todo ese tipo de cosas hay mucha razón y mucha lógica. En lo que no hay una lógica es en que ese cuentico de que vamos a regalar, eso está mandado a recoger a nivel mundial. Nunca ha funcionado, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos, que yo tengo tantos amigos, les dieron mucho dinero para sostenerlos en pandemia. Y ahorita lo están cobrando. Y eso es lo que está pasando. Entonces, del gobierno de Gustavo Petro, que yo sé que de pronto le puede llegar esta entrevista, yo opino que si él se mantuviera firme en sus convicciones iniciales de querer ayudar al campesino, de querer ayudar la agricultura, porque ¿cuáles son las tres cosas que pueden sacar a Colombia de la pobreza? Agricultura, turismo y ganadería. Ya. Es que aquí hablan de unas cosas ilógicas, ¿no? Que produzcamos cobre. ¿De dónde cobre? Aquí lo que hay que hacer es sembrar comida para bajar el costo de la canasta familiar, para que la gente sea más asequible una libra de arroz.